Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Paso, el espacio que ha creado el Consejo Nacional de Educación para analizar y reflexionar sobre los temas de educación en el país. En esta ocasión está con nosotros el doctor Alexis Ordóñez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Valesca. Aquí pues siempre compartiendo algunos temas importantes en materia educativa y todo el trabajo que del Consejo Nacional de Educación estamos impulsando. Así que es una alegría nuevamente compartir con ustedes. Doctor, hoy queremos conversar sobre el modelo educativo refundacional de país. Y hay muchas preguntas que nos surgen. ¿Honduras tiene o no tiene un modelo que forme al hondureño y la hondureña que el país necesita para transformarse? ¿Qué es un modelo educativo? Son preguntas que se nos vienen. ¿Para qué nos es útil, verdad? Y bueno, son varias las preguntas, las dudas que tenemos alrededor de lo que es un modelo educativo. Así que, como siempre, agradecemos su presencia para poder analizar sobre este tema. Doctor, ¿qué es un modelo educativo? Primero hablamos de modelo. Eso es importante definirlo, porque el modelo tiene como dos perspectivas. Una perspectiva que tiene o está relacionado a un patrón. Un modelo es como un ideal, pero un ideal bastante rígido. Por eso hablo de patrón. Cuando uno dice, bueno, el modelo de X cosa, no necesariamente educación, uno se está refiriendo a ese modelo, hay que llegar a él de manera idéntica. Por eso en el mundo del desarrollo social, del desarrollo en general, hoy en día ya no se habla mucho de modelos de desarrollo, porque eso llevó a creer que hay países en el mundo que son modelos, son un patrón, y en la medida que los países se acercan o son igual a ellos, son desarrollados. Entonces, pero esa es una primera visión del modelo, algo a seguir, algo al que hay que imitar. Pero hay una segunda perspectiva del modelo, y es el modelo ciertamente no niega la posibilidad de ser una guía. Esa es la otra visión, el modelo no como un patrón, sino como una guía, como un rumbo, como un estilo. Entonces, el modelo educativo, y en el caso nuestro, para nosotros el modelo educativo es una guía. Es como usted lo mencionó, es una abstracción. Una guía es una abstracción porque es algo que una ruta de dónde queremos llegar, pero ese dónde queremos llegar es un ideal. Entonces, pero el modelo, en este sentido, el modelo educativo, en síntesis, es un rumbo, es una guía de trabajo de a dónde el país quiere estar, en este caso, en materia educativa. La importancia del modelo y la utilidad entre algunos elementos es, primero, si un país tiene diferentes visiones sobre la educación, sobre la importancia de la educación, sobre el tipo de educación, entonces eso da por resultado que en un mismo país la diversidad se convierta en dispersión. Entonces, tener un modelo educativo tiene la utilidad de la articulación.
Es decir, para que un país pueda avanzar debe tener una visión compartida. Y una visión compartida no quiere decir que se irrespete la diversidad. Lo que trata de potenciar es cómo caminamos con unidad en la diversidad. Entonces, tener un modelo educativo, primero apunta a tener una visión compartida de por ejemplo, del tipo de ciudadano o los tipos de ciudadanos, de ciudadanas que queremos formar en una visión compartida. Si no existe eso, entonces se genera también otro fenómeno que justamente es una de las características del país, que está referido a la desigualdad, una desigualdad profunda, porque cuando yo hablo que hay diversidad de tipos de educación, me estoy refiriendo a la diversidad, pero de la que provoca distorsión en las relaciones sociales. Por otro lado, creo que también tener un modelo educativo tiene un valor intrínseco bien importante, y es, yo lo llamaría como un elemento de estima o de autoestima de país. Frecuentemente nosotros en muchos ámbitos nos caracterizamos por frecuentemente referirnos en forma negativa de nuestro país, en casi todos los ámbitos. En casi todos los ámbitos, y siempre nos comparamos negativamente con otros países. Pues entonces, el tener un modelo educativo de país habla de que los hondureños somos capaces de ir definiendo nuestra propia identidad. Aquí uno escucha, por ejemplo, que la educación en Finlandia es lo mejor del mundo, o que la educación en cualquier país. Entonces, eso nos limita a que nosotros digamos, los hondureños, hey, ¿por qué no construimos un modelo educativo de país? Entonces, eso tiene un mensaje también importante de estima nacional, de creer en nosotros mismos y de declarar ese modelo. ¿Cómo es el modelo educativo refundacional de país que CONED está formulando, doctor? Bueno, ya fíjese que el modelo podríamos llamarle modelo educativo de país, pero nosotros intencionalmente, por supuesto, le hemos llamado modelo educativo refundacional de país. Porque lo que diferencia entonces y caracteriza es un modelo transformador, es un modelo refundacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sistema educativo nacional, con las diferencias que pueden haber de casos a casos, de sistema o de subsistema o de componente a componente, y de otros, depende también de quién es el actor que promueve la educación en el país, pueden haber diferencias, pero en términos generales, Honduras ha venido construyendo un modelo bastante conservador en términos pedagógicos, en términos educativos. ¿Qué quiere decir un modelo conservador? Quiere decir que es un modelo que basa, por ejemplo, el sistema en asumir contenidos sin capacidad de análisis, por ejemplo, o que va construyendo seres humanos conformistas, sumisos, acríticos, acostumbrados, por ejemplo, a lo fácil, a repetir prácticas políticas, por ejemplo, tradicionales. En fin, hay un modelo que va construyendo, que ha ido construyendo el país,
y que los historiadores saben muy bien, y es un modelo que se ha construido durante un poco más de 2 siglos. Entonces, justamente el Consejo, como mandato que tiene legal, intenta plantear un modelo contrario a esto que he venido diciendo. Es decir, un modelo transformador, un modelo que tenga... Que transforme a las personas, que las personas transformen sí, miren, su realidad. Claro, esa es una de las características del modelo, ese elemento que usted dice, que en términos pedagógicos le llamamos un modelo educativo emancipador. La emancipación tiene que ver con la vinculación de la educación con la transformación de la sociedad y de los entornos donde uno vive. Eso es una cosa clave en el modelo, porque a veces actualmente uno se educa para únicamente el empleo. Esa es como la educación únicamente visto como un medio instrumental para que la gente de forma individual trabaje y se inserte al mundo laboral, y eso se vea retribuido en el ascenso social. Eso no es malo, obviamente, pero de poco sirve si el contexto en el que uno se desenvuelve sigue siendo injusto, sigue siendo pobre, sigue siendo desigual. Entonces necesitamos un sistema educativo que forme a las personas, que eduque, mejor dicho, eduque a los ciudadanos, claro, que para desarrollar capacidades de desenvolvimiento en todos los ámbitos, pero que también tenga en cuenta que tiene un compromiso social de mejorar su espacio, para ser bien específico, su barrio, su comunidad, su departamento y el país. Esa es una de las características del modelo refundacional, con esa característica de un modelo con esa cualidad de la emancipación. Y digamos que entonces este modelo aspira a ciudadanos que sean capaces de transformar su realidad. Sí. Ciudadanos que cambien el sistema. Así es. Y eso nos lleva a una segunda característica del modelo que aspiramos, y es que sea un modelo que construya personas con capacidad crítica. La capacidad crítica, y llevado al lenguaje actual de la educación, es una competencia educativa. No se aleja de la educación, porque uno con estos términos puede asustar a la gente y creer que no está haciendo educación. Lo pueden catalogar como ideologización, pero no. El pensamiento crítico es una característica pedagógica. ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad que debemos ir desarrollando en nuestro modelo educativo, en las personas, de observar, de escuchar, de comparar, y una vez que uno observa, que uno compara, uno tiene que ir desarrollando la capacidad de ir decidiendo lo que puede ser adecuado en mi vida, en mi contexto, lo que no es adecuado, lo que se debe cambiar, lo que puede ser ampliado, etcétera. Eso es el espíritu crítico, esa es la conciencia crítica. Cuando uno no tiene conciencia crítica, entonces, ¿qué es la educación cuando usted no tiene conciencia crítica? Es simplemente sentarse frente a un docente, frente a un instructor, frente a un capacitador que le dice todas las cosas que usted debe hacer,
y usted únicamente obedece y no compara, no analiza, no observa, es decir, es un modelo, como le llamamos un modelo memorístico, un modelo basado más en la repetición y el aprendizaje de contenidos sin que pasen por el pensamiento. Eso es la conciencia crítica. Claro, si uno lo traslada el espíritu crítico al ámbito familiar, entonces quiere decir que si yo veo en mis padres actitudes de cualquier tipo, yo puedo decidir si es correcto o no, o puedo comparar con otras personas. Pero si no, entonces nos basamos en la visión tradicional, en el autoritarismo. Entonces uno lo puede trasladar al ámbito de la familia, al ámbito del trabajo, al ámbito político, a todos los ámbitos, o con los medios de comunicación. Yo miro lo que los medios de comunicación, si no he desarrollado en el sistema educativo conciencia crítica, entonces todo lo que me dicen los medios, todo lo acepta. Todo lo acepto. Entonces ahí hay una construcción subyacente de un nuevo sujeto con más capacidad de análisis y de pensamiento. ¿Qué otras características? Dijo que eran 4. La otra característica muy cercana, muy similar, es un sistema educativo liberador. Es diferente a la característica de emancipador. ¿Cuál es la diferencia? En estos términos que nosotros estamos desarrollando es que la educación tiene también un valor en las personas, tiene un valor en sí misma. ¿Cuál es el valor en sí mismo? Es decir, no educamos solo para otra cosa, no solo educamos para el empleo, para ejercer ciudadanía, para transformar los entornos, sino que también la educación tiene un valor de capacidad de autoliberar a las personas. Por eso es un modelo liberador. Es decir, entonces, ¿cómo ayuda la educación? Bueno, los seres humanos, por la característica de seres sociales, establecemos procesos de socialización desde el primer momento. Es decir, establecemos relaciones sociales. Y esas relaciones sociales se van moviendo de diferente manera. Hay relaciones fraternas, hay relaciones de subordinación, hay relaciones de pares, hay una gran cantidad. Le voy a poner un ejemplo tal vez que ha ido bajando la intensidad, por lo menos en discusiones o en apariencia, como el bullying. El bullying está marcado por un tipo de relación en los procesos de socialización, y eso es una relación de poder. Entonces, efectivamente, en casos de ese tipo es muy importante la terapia, los grupos de apoyo. Igual, le voy a poner otro caso, la violencia doméstica o intrafamiliar. Ahí también hay patrones que están relacionados con esos procesos de socialización, donde lo que se refleja son ejercicios de poder. Y es cierto, entonces ayuda las leyes y otros aspectos. Pero hay un factor propio del ser humano que incluso tiene que ver con la autoimagen, con la autoestima de las personas, que permiten trascender e ir estableciendo otro tipo de relación desde la libertad. Entonces, por eso un modelo incluso tiene otra dimensión, la dimensión, por ejemplo, de la toma de decisiones. Los seres humanos cotidianamente, a cada minuto, tomamos decisiones. Y las grandes decisiones que los seres humanos tomamos debe pasar por la capacidad de decidir en libertad
y eso es de beneficio personal, aunque tiene una repercusión en lo social. Entonces, en ese sentido, y eso tiene que ver con la educación. ¿Cómo hacemos en la educación? ¿Cómo es el ejercicio educativo en el centro educativo de cualquier sistema? Entonces, esa es una también característica importante de este modelo que estamos construyendo. ¿Tiene otra más? Sí, el otro, aunque lo mencioné al principio, tiene la característica de ser un modelo articulador, ¿verdad? Eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque cuando hay desarticulación, diciéndolo en una frase popular, en una frase común, a veces lo que el sistema educativo, digamos, formal, puede hacer en las personas, o puede contribuir en las personas, lo puede deshacer el ámbito comunitario. O por eso es que a veces uno escucha por ejemplo, en centros de educación alternativa, en grupos, en talleres, por ejemplo, hablar de la importancia de la transparencia, o la vitalidad de la rendición de cuentas, o la fortaleza de la honradez. Pero luego, en el ámbito comunitario, uno mira que en el mercado, como espacio de compra y venta, le hacen una venta con un precio el triple del valor del costo real. Que eso no es honradez. Pero ahí uno lo topa normal. Es normal. Y uno reproduce. Entonces, eso es un un ejemplo de cómo el sistema puede estar desarticulado. O que por ejemplo, el educador, sea de cualquier ámbito que sea, diga, bueno, un valor importante aquí es, para decir algo, que la puntualidad y la responsabilidad, pero sus prácticas son contrarias. Entonces, uno puede aquí poner muchos ejemplos de la desarticulación. Entonces, un eje básico para que exista un modelo unificado en la diversidad es que tengamos una visión común y que lo que se hace con uno se fortalezca y se refuerce con el otro subsistema y con el sistema de país. Doctor, y este modelo que pues tiene muchas aspiraciones, altas aspiraciones, ¿verdad?, para la transformación del país, de los ciudadanos y las ciudadanas, me surge la pregunta, ¿a qué responde ese planteamiento que está haciendo el Consejo? Que podría ser otro, pero se ha elegido este camino. El camino del modelo refundacional. Mire, responde a lo que tenemos hoy en el país. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos un país con niveles de pobreza bastante altas, aunque según las estadísticas y las mediciones de pobreza en el país, Honduras ha rebajado 9 puntos en la pobreza. Eso es un logro, pero eso no hay que desconocer que el porcentaje de pobreza en Honduras es todavía muy alto. Entonces, tenemos un país con altos niveles de pobreza, con altísimos niveles de desigualdad, de concentración de la riqueza. Y eso no, el tema de la concentración de la riqueza también tiene interpretaciones. Para uno es
fruto del trabajo tesonero de algunos. Para otros, que me incluyo, la concentración de la riqueza tiene que ver con una relación también de poder económico mal controlado. Entonces, el país que hoy tenemos no es el país que deseamos tener. Entonces, si tenemos un país aquí, que es el país que no soñamos, y tenemos aquí el país que soñamos y que caminamos y queremos transitar a ese país que queremos llegar, ese tránsito no se da de forma mágica. Hay elementos potenciadores para eso, y uno de ellos es la educación. La educación es un elemento que puede potenciar y acompañar ese tránsito. Pero para llegar a un tránsito, a ese estado de un país con más equidad, con más justicia, con más oportunidades, con menos pobreza o con más riqueza, equitativamente distribuido, la educación debe ser coherente con eso. No puede ser una educación que esté formando para la pobreza, para la competencia voraz, que es otro elemento. Aquí tenemos un modelo que forma para la competencia voraz entre los seres humanos. A veces hasta cosas que uno no se da cuenta, que las mira normales. Perdón por la crítica que voy a hacer. Por ejemplo, los cuadros de honor. Los cuadros de honor, hasta cierto punto, desequilibran, porque el aprendizaje es individualizado. Las personas aprenden a su manera, a su ritmo. Pero cuando uno ya pone que estos son los más inteligentes, son los mejores, entonces ahí estoy creando un sentimiento de competencia para aquellos que están estimulados, pero puede ser que esté creando yo también personas que los desestimule y que se van quedando atrás. Entonces, si uno revisa muchas prácticas, estamos construyendo un modelo para la competencia voraz, no estamos hablando de las competencias. Entonces, de ahí es que surge la necesidad. Si queremos un país aquí, entonces necesitamos una educación de este tipo y que contribuya a ese país que soñamos. Doctor, y este modelo, este planteamiento, ¿cómo se vincula a toda la estructura del sistema educativo? Sí, es que el modelo que estamos construyendo, por todas las características que he mencionado, del modelo crítico, modelo liberador, modelo emancipador, modelo articulador, tiene que ver con todos los sistemas educativos en el país. Estamos hablando de la educación universitaria. El modelo quiere abarcar a todo, educación superior, tanto la universidad superior privada como pública, que están constituidos, como el sistema de educación superior, el CES, por cierto. Eso es un sistema que hay diversidad, porque hay universidad pública, hay universidad privada. Abarca la educación escolarizada con todas las modalidades, porque también la educación escolarizada, tenemos la educación escolarizada privada, tenemos la educación pública, tenemos la educación bilingüe, educación trilingüe, la educación rural, la educación urbana, la educación con todas las modalidades, modalidades alternativas, modalidades en casa, etc. Entonces, abarca todo eso. La educación no formal, que incluye desde la formación técnica, técnica profesional, y otros ámbitos de la educación no formal, que incluya también la educación espontánea, que es importante, que es la educación informal, que abarca los espacios de socialización,
la cultura, las tradiciones, los medios de comunicación. Todo eso pasa por la educación. Entonces, el modelo educativo no solo está dirigido pensando en la escuela, sino está pensando también en el estadio. Y digo el estadio porque los centros deportivos también son espacios de socialización donde uno aprende buenas cosas, no tan buenas, y a veces desaprende también. Incluso ahí entonces el modelo, el trabajo también es un espacio educativo. Cuando uno se relaciona con los demás, cuando uno recibe salario adecuado a su trabajo, las relaciones que se dan también son espacios de educación. Entonces, este modelo educativo es un aspecto globalizador, no sé si es la palabra correcta, pero es una guía que arropa todo aquello que tiene que ver con procesos educativos de diferente índole. Es todo un reto la implementación de este modelo, entonces, doctor. Yo no sé si hay otra frase más grande que un reto, ¿verdad? Pero sí, efectivamente es un gran desafío porque implica, además de prepararse, de tener profesionales que puedan diseñar el modelo, se requiere también mucha voluntad de las personas porque un modelo no se construye así en una mesa, sino que se construye con las personas, con padres, con madres, con niños, con jóvenes, con docentes, con indígenas, con mujeres, con todas las personas. ¿Y este modelo ha seguido ese proceso? Está siguiendo ese proceso y va a ser compartido de esa manera. Y es un gran desafío también por algo que está conexo a eso que me dice. Y es el siguiente, que quizás sea el reto más difícil. Y el reto más difícil es que uno muchas veces prefiere quedarse en el espacio donde está, porque uno siente comodidad, se siente seguro, que es una característica muy humana. Pero decir que vamos a cambiar un modelo de aquí donde estamos a otro implica muchísimas cosas. Pero lo primero que hay, el llamado temor al cambio, es profundo. Entonces vienen las preguntas, ¿y para qué? Mejor estamos allá, esto es muy difícil, esto cuesta, esto es un sueño, esto es una utopía, esto está bueno para otro lado, y vienen las críticas también. ¿Por qué? Vienen las críticas, y no voy a ser contradictorio con el espíritu crítico, sino digo las críticas en el sentido de negación al cambio. ¿Por qué? Porque Honduras ha construido un modelo conservador y como lo he relatado, pero han habido políticas en Honduras, políticas educativas, esto no es coincidencia. Entonces, cambiar ese modelo y plantear un modelo educativo refundacional tiene oposición, va a tener oposición. Entonces vienen las críticas, que ese modelo es importado, que lo trajeron de Venezuela, en fin, tantas cosas. Entonces, la resistencia al cambio, a movernos, es uno de los retos que debemos nosotros desde el Consejo sortear y demostrar que esto es un modelo que beneficia a todos los hondureños y a todas las hondureñas. Esto no es un modelo para un partido, para una población. Esto es pensando en el país. ¿Por qué? Y le cierro la respuesta. La desigualdad y la pobreza en Honduras no le conviene a nadie, ni a los más pudientes económicamente no les conviene la pobreza como la vivimos. Entonces, un modelo de país que no responde
a esa necesidad no le conviene a nadie. Entonces, eso es un reto muy grande que tenemos que saber administrar en este proceso. Doctor, seguiremos conversando sobre los diferentes aspectos del modelo educativo refundacional de país para comprenderlo mejor, para conocerlo más. Gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones. Bueno, a la orden, seguimos porque efectivamente hay mucho que hablar. Hay un tema bien importante y que hablar, es que el tener un modelo general no implica crear sujetos de la educación iguales. No, al contrario. Por eso hablamos de estilos, de tipos de hondureños, pero, por ejemplo, hay zonas en el país que requieren su modelo, un modelo propio educativo, el caso, por ejemplo, de Gracias a Dios. Pero, por eso decía que una característica también importante en el modelo es la unidad en la diversidad. Entonces, eso es un tema importante hablar. Me imagino que tampoco implica o tampoco significa que se van a anular los modelos que ya existen, como leí en el Edupolíticas, que habla sobre el modelo educativo refundacional de país, que por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene su propio modelo, que la Universidad Agrícola también tiene su propio modelo. O sea, este modelo no va a anular los que ya existen en el país. Por lo menos los declarados no, ¿verdad? Porque hay estos modelos, igual el Centro de Educación, Centro Nacional de Educación para el Trabajo, tiene un bonito modelo educativo como centro, y que más bien en gran medida alimentan a este modelo de país. La intención es, quizá no es en estos casos, obviamente, anular, sino más bien adaptar, ver cómo este modelo general de país contribuye en la visión filosófica, en la visión psicopedagógica de sus propios procesos, e ir buscando los puentes para esta estrategia tan importante de la integración. Bien, muchas gracias, doctor. A ustedes, y seguimos conversando. Bueno, muchas gracias.